La historia completa de Pablo de Tarso, también conocido como San Pablo o Saulo de Tarso, es una odisea fascinante llena de drama, transformación y misión. En la vasta extensión del Imperio Romano, en la vibrante y cosmopolita ciudad de Tarso, nació un hombre destinado a cambiar el curso de la humanidad. Su nombre, Saulo, evocaba orgullo entre sus padres fariseos, quienes lo criaron con celo en las tradiciones judías más estrictas. Desde temprana edad, se destacó por su intelecto afilado, su fervor religioso y su inquebrantable lealtad a la ley mosaica. Pero el Saulo que creció en Tarso era un hombre muy diferente al Pablo que, siglos después, sería conocido como el apóstol de los gentiles. Su transformación, como un trueno en una noche silenciosa, se convertiría en una de las historias más asombrosas y trascendentales jamás contadas. Saulo caminaba con paso firme y decidido. Sus sandalias golpeaban el pavimento de las calles romanas mientras el sol de Oriente quemaba su piel. Había crecido en una encrucijada cultural. Tarso no solo era un centro de comercio y aprendizaje, sino también un mosaico de ideas griegas, romanas y judías. Aunque era ciudadano romano, aquel privilegio que se le otorgaba a pocos, su corazón pertenecía a Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando llegó a Jerusalén para estudiar bajo la tutela de Gamaliel, el maestro más renombrado de su época, Saulo no solo absorbió cada palabra como una esponja, sino que se propuso superar a todos sus contemporáneos en devoción y conocimiento. El fervor religioso que ardía en él era tanto un don como una carga. Lo impulsaba a luchar contra cualquier amenaza a las tradiciones que veneraba, aunque esas amenazas fueran personas. Así, cuando surgió una secta de judíos que proclamaban que el Mesías había venido y había sido crucificado, Saulo lo vio como una blasfemia intolerable. El joven fariseo no dudó. Era un hombre de acción, y no había espacio para dudas en su alma. Con la aprobación de los líderes religiosos, Saulo se convirtió en el brazo ejecutor contra aquellos que llamaban a Jesús el Cristo. Fue testigo de la lapidación de Esteban, uno de los primeros mártires cristianos. Las piedras volaban como una lluvia letal mientras los labios de Esteban pronunciaban palabras de perdón. Saulo observaba con fría determinación, convencido de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. No imaginaba que aquel momento marcaría el inicio de su propio conflicto interior. Con cada arresto, cada grito de los que llevaban al encarcelamiento, Saulo creía estar defendiendo la santidad de la fe judía. Pero su misión lo llevó un día por el camino de Damasco, donde, en medio de su celo, el cielo se abrió como si el mismo universo lo interpelara. Una luz cegadora lo envolvió, y una voz, que resonaba como el eco de montañas y mares, lo confrontó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Aterrorizado, cayó al suelo, incapaz de responder de manera coherente. «¿Quién eres, Señor?», murmuró con el corazón latiendo desbocado. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». La gloria de aquella visión lo dejó ciego, y durante 3 días permaneció sumido en la oscuridad, tanto física como espiritual. Saulo, el hombre indomable, el perseguidor implacable, ahora era un hombre quebrantado. Cuando Ananías, un discípulo cristiano, lo visitó, lo hizo con miedo pero también con obediencia al mandato de Cristo. Al imponerle las manos, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y pudo ver de nuevo, pero esta vez con una claridad que trascendía lo físico. A partir de ese momento, el Saulo que había vivido para defender la ley se convirtió en Pablo, el hombre que entregaría su vida para proclamar la gracia. Era una transformación radical, casi impensable para quienes lo conocían. Pero Pablo no temió las críticas ni las dudas. Se retiró al desierto de Arabia para reflexionar, para escuchar y para prepararse. Fue allí, en la soledad, donde comenzó a entender la magnitud del llamado que había recibido. Cuando regresó, no era solo un hombre cambiado, sino un hombre con una misión. No sería fácil. Su antiguo celo había dejado una estela de dolor y desconfianza entre los cristianos, y muchos se resistieron a aceptarlo. Pero Pablo no se dejó amedrentar. Empezó a predicar con la misma intensidad con la que antes perseguía, proclamando que Jesús no era solo el Mesías de Israel, sino el Salvador de toda la humanidad. Su mensaje resonó más allá de las sinagogas. A lo largo de 3 viajes misioneros, Pablo recorrió el imperio, enfrentando peligros inimaginables.
naufragios, latigazos, encarcelamientos y traiciones. Pero cada golpe en su cuerpo era un recordatorio de la cruz que llevaba en su corazón. Desde las colinas de Galacia hasta las bulliciosas calles de Corinto, desde las mazmorras de Filipos hasta los grandes auditorios de Atenas, Pablo predicó con palabras que ardían como fuego. No era un hombre perfecto, luchaba con su propio aguijón en la carne, una aflicción que nunca reveló por completo. Pero esa debilidad lo mantenía humilde, recordándole que la fuerza de Cristo se perfecciona en la debilidad. Pablo escribía cartas desde los confines de sus prisiones, y cada palabra era como una chispa divina que encendía el alma de quienes las leían. La vida de Pablo culminó en Roma, bajo el frío y la indiferencia del imperio. Sabía que el final estaba cerca, pero no temía a la muerte. Para él, morir era ganancia, porque su vida ya no le pertenecía, la había entregado al que lo llamó en el camino de Damasco. Según la tradición, fue decapitado durante la persecución de Nerón, pero su legado no murió con él. Cada iglesia que fundó, cada carta que escribió y cada palabra que pronunció se convirtió en parte de un movimiento que transformaría el mundo. A través de Pablo, el mensaje de Cristo rompió las barreras de la etnia, el idioma y la cultura, llegando a los confines de la tierra. Así, la historia de Pablo de Tarso no es solo la historia de un hombre, sino la de una revolución espiritual que trascendió los siglos. Su vida fue una epopeya de redención, un testimonio de que incluso los corazones más endurecidos pueden ser transformados por el amor y la gracia.